Listo. Días. Aleluya, gloria sea al Señor. Buenos días. Vamos a comenzar esta mañana y vamos a continuar nuestra serie de lo que es Escuela Dominical. El Señor es mi ayudador. Vamos a abrir una oración. Pedro, ¿nos podría abrir una oración esta mañana? Gracias, Dios, por esta oración esta mañana, Señor, por permitirnos, Señor, una vez más, Señor, estar en tu casa de oración, Señor, con el propósito, Señor, de aprender, Señor, y edificarnos cada día, Señor. Te pido, Señor, por cada madre, Señor, bendícela, Señor, en todo momento, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria sea al Señor. Buenos días, feliz día de la mamá, a todas las hermosas mamás que tenemos aquí, gracias a Dios por nuestras mamás, amén. Es un privilegio estar en la casa de Dios, tener mujeres que aman a Dios, amén, y que son fieles a lo que Dios las ha llamado a hacer. Vamos a continuar esta mañana, vamos a tener un buen, excelente día de servicio, vamos a celebrar a mamás esta mañana y bendecirlas con oración en el servicio. En la escuela que vamos a tener esta mañana dominical, vamos a continuar nuestro estudio. Si usted está tomando nota, obviamente hoy va a ser el estudio a lo que es número 4 y estamos avanzando en esta serie sobre el tema de lo que es el Señor es mi ayudador. Salmo 54, aprendimos en el versículo 4 que Dios nos enseña una poderosa escritura a través de la boca del salmista. Dice, pero Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. O sea que aquí está el salmista hablándonos y diciendo, danos un punto de referencia, que esto debe servirnos hacia toda la vida. Que Dios, una vez que Dios nos toca, nos salva. Es un Dios personal, es mucho más que una creencia, mucho más que una religión, es alguien que nosotros podemos conocer personalmente, ¿verdad? Y es Dios quien nos ayuda. Él es el que nos sostiene y a través de lo que es el caminar con el Señor, uno puede ir desarrollando esa relación íntima y personal y descubriendo las diferentes fases de Dios, en cómo Dios nos ama, Él cuida de nosotros. Lo más que yo sirvo a Dios, lo más que me doy cuenta que tanto Dios nos ofrece su gracia, su protección, su ayuda, y eso es algo muy maravilloso. Y en esta serie yo estoy tomando semanas para lo que es considerar eso. Es más, estaba estudiando un poquito de material esta semana de unas cosas que voy a hablar en las próximas semanas sobre este tema de cómo Dios nos ayuda. Y la Biblia tiene tanto por ofrecer, cómo Dios nos ayuda, qué tanto nos quiere ayudar. La Biblia nos dice que Él nos dejó el Espíritu Santo para lo que es la ayuda del cristiano. No nos dejó solo y eso es algo muy motivador, eso nos debe alentar y la razón es porque vivimos en un mundo que es caótico, ¿verdad? Hay mucho problema, mucha incertidumbre, no nada más en el mundo, pero como aprendimos, creo fue la segunda estudio, nuestro propio interior hombre, persona, nuestro pecado nos causa ansiedad, inseguridad, temor. Arriba todavía tenemos las amenazas del infierno y todo eso obviamente nos puede causar ansiedad, nos puede causar temor, pero gracias a Dios, Dios en su palabra nos afirma, nos reafirma que Dios no nos ha dejado solo, que nosotros tenemos un Dios que nos ayuda y nos ayuda de forma personal, no nada más corporativa. Gracias a Dios, Dios nos ayuda como iglesia, pero Dios nos ayuda el domingo, tanto también como el lunes, cuando estamos solos, ¿verdad? Enfrentando las circunstancias de la vida, nos ayuda el martes, el miércoles, y esto es algo muy hermoso. Esta mañana vamos a tocar un tema que es muy conocido y he hablado en la Biblia, pero sentí como que lo quería desarrollar, y el título de esta mañana va a ser estudio número 4 y es el título para hoy, es ayuda en nuestra incredulidad. Y vamos a leer esa famosa historia del hombre, del papá que necesitaba un milagro para su hijo y dijo esas profundas palabras. Marcos capítulo 9, voy a leerlo de la nueva traducción viviente, la versión nueva traducción viviente que lo pone en una forma muy clara por entender. Marcos capítulo 9, versículo 14, es un poquito largo esto, al versículo 27, dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó
la palabra dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y echa espuma por la boca y rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a sus discípulos que echaran fuera a este espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús le dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Así, versículo 20 dice: así que se lo llevaron, y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo les pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayuda a superar mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que aumentaba el número de los espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él, y el muchacho quedó como muerto, y un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. O sea que vamos a considerar esta escritura aquí y vamos a mirar lo que es cómo Dios está dispuesto a ayudarnos en el medio de nuestra duda, nuestra incredulidad, nuestra lucha por creer. O sea que lo primero que vemos aquí es obviamente un reto por parte de Jesús. Jesús se topa con un padre que está desesperado. ¿Okay? La Biblia nos dice que este padre tenía un hijo que estaba endemoniado. Y este muchacho no nada más estaba enfermo, la Biblia sí nos dice que estaba enfermo, sí tenía convulsiones, pero claramente nuestra escritura nos expone que la raíz de esa enfermedad era un espíritu demoníaco, ¿ok? Y la Biblia nos enseña que este hijo aparentemente estaba bajo tormento, estaba enfermo, estaba atormentado por un demonio, poseído por un demonio. Y la Biblia nos enseña que el padre en su desesperación trae a su hijo, a sus discípulos, a los discípulos de Jesús. La historia nos dice que ciertos discípulos estaban apartados de Jesús, Jesús estaba haciendo otra cosa con otros discípulos. Y la Biblia nos dice que cuando el padre trae a este hijo endemoniado y les pide a los discípulos que lo ayuden, sabemos bien que los discípulos no pudieron ayudarlo, y eso ya obviamente va más profundo en otro pensamiento. Pero lo que quiero considerar aquí es que cuando se topa el Padre con Jesús, la Biblia nos enseña que Jesús le ofrece un milagro. La Biblia nos enseña que Jesús lo sana, Jesús lo liberta, y Jesús le otorga un poderoso milagro. Y lo que podemos ver es que Jesús le presenta a este padre, y es aquí realmente donde quiero entrar en la historia. Jesús le presenta a este padre un reto muy poderoso, que realmente ese reto es para cada uno de nosotros, ¿ok? En el versículo 22, el padre le dice a Jesús: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. O sea que aquí está la desesperación de un hombre con un hijo endemoniado. Yo no sé si alguna vez usted ha tratado con una persona que está bajo lo que es la influencia demoníaca, pero es algo muy difícil. En nuestra escritura nos dice que este demonio impulsaba al niño a lastimarse a sí mismo. O sea que esto era un problema serio. Y en la desesperación, este hombre acude a Jesús, y Jesús le pone un poderoso reto a este hombre en su necesidad. Versículo 23, ¿cómo que si puedo?, Jesús preguntó. Todo es posible si uno cree. La Reina Valera lo pone de esta manera. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea que este es un reto práctico, no nada más para este hombre, para este papá, sino para todos nosotros. No importa la circunstancia que tú tengas, no importa la situación que te encuentres, Jesús dice: si tú puedes creer, el que cree, todo es posible. Ahora, esto
amén, es algo muy poroso por considerar, porque estamos tratando con un problema espiritual aquí. Esto es un demonio. Cuando tú tratas de tratar contra un demonio, no es como que si tú puedes asentar cabeza con una persona que está endemoniada, ¿ok? Digamos una persona que está portándose mal o está mal, cálmate, tranquilízate, y muchas veces puedes hacer que esa persona se tranquilice, pero cuando estás hablando de una persona endemoniada, no hay sentido común aquí. Estás hablando de algo que es sobrenatural. En otras palabras, tú como un ser humano no puedes controlar a un demonio. Marca mis palabras, yo traté de hacerlo y no me fue muy bien, ¿ok? La única esperanza, la única respuesta para tratar un problema espiritual en tu vida o contra alguien o contra una circunstancia es Jesús. Y Jesús aquí le dice algo clave, que esto es muy práctico y si usted y yo no tenemos cuidado podemos perder de comprender aquí. No importa cuál sea la raíz del problema. Tú quizás estés tratando contra un demonio, quizás tú estés tratando contra una legión de demonios. En otras escrituras sabemos bien que un hombre tenía una legión, tenía miles de demonios. No importa qué tú estés tratando en la vida, Jesús le dice algo clave al Padre que nos dice a nosotros. La clave aquí, la llave para tú recibir un milagro es el reto a creer. Si tú puedes creer, está hablando de fe aquí, si tú puedes tener fe, la fe va a abrirte puertas a lo sobrenatural. Ahora, yo entiendo que esto es algo que prácticamente automáticamente todos nosotros lo sabemos esto automáticamente. Si tú has servido a Dios por un determinado tiempo, tú sabes bien la realidad de la fe, lo que la Biblia habla de la fe, la necesidad de tener fe, que la Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe. El problema es que si tú y yo no tenemos cuidado, cuando hablamos del tema de la fe, se puede convertir tan común para nosotros, tan práctico nuestro vocabulario de cada día que podemos de perder la esencia de lo que nos está comunicando aquí. Aquí estamos tratando contra un demonio. En tu fuerza tú no puedes vencer a un demonio. Estamos hablando de un padre hacia un hijo, el amor de un padre, la desesperación de un padre, tratar de ayudar a su hijo y no poderlo. La impotencia, yo me imagino, de él no poder ayudar a su hijo. Sin embargo, Jesús le da una clave aquí. La clave es la fe, creer. Jesús le está comunicando aquí que la fe es algo que te impulsa a lo sobrenatural. En el libro de Marcos capítulo 11 vemos que Jesús se había topado con una higuera. Si tú recuerdas la historia, Jesús quería comer y no había fruto. Jesús maldice a la higuera. Y en Marcos capítulo 11, el versículo 22, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho por lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Y esto nació de las palabras de Pedro. Recuerden, los discípulos escucharon a Jesús maldecir la higuera. Al otro día llegan y ven que la higuera estaba seca. Y los discípulos, Pedro se asombra y dice, wow, la higuera se secó. Y Jesús les dice, ¿los asombra eso? Es más, si tú tienes fe, puedes acomplejar cosas sobrenaturales. Y no está hablando de algo místico aquí, está hablando de algo que tú como cristiano necesitas tener en tu vida. Fe es lo que activa el poder de Dios en tu vida. No importa qué tanto hace que tú sirvas a Dios, no importa qué joven eres, de nuevo converso, cuando tú tienes fe, fe es lo que te abre la puerta a lo sobrenatural. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la magnitud de tu problema, no importa qué clase de enfermedad sea.
si hay tratamiento médico o no para tu enfermedad, no importa qué tantos demonios tú enfrentes, no importa qué grande sea la deuda que tú enfrentes, no importa cuál sea la magnitud de tu problema en tu vida. Jesús les comunica algo a sus discípulos y le está comunicando algo al Padre aquí, que es clave, y esto lo quiero establecer de fundamento. Si tú tienes fe y tú crees en el poder de Dios, que Él es poderoso para sanarte, para librarte, para ayudarte. Si tú tienes esa fe te abre a lo sobrenatural. No importa qué tanta brujería tú enfrentes, no importa qué tanta hechicería. Yo he escuchado gente, no, es que tú no sabes, ese brujo está pesado. No importa. No importa qué dificultad, amén, tú enfrentes, no importa qué tan difícil sea tu ciudad en tu pionar, pastorear, no importa, si tú tienes fe, Jesús dice algo práctico, pero esto práctico muchas veces lo podemos perder en nuestro propio ser, lo podemos predicar a gente. ¿Okay? Podemos decirle a la gente, tienes que tener fe, brother, tienes que tener fe, cree en Dios. El problema es esto, cuando hablamos de nosotros personal, es ahí donde empezamos a titubear. Pero Jesús lo está diciendo esto universalmente, no importa qué tantos demonios tú enfrentes, que este niño estaba atormentado, esto es un caso serio. Jesús dice, si tú puedes creer, Dios te dice, tu milagro es posible. Alguien describió la fe de esta manera. Tener fe significa que confiamos plenamente en Dios y en su plan. Puede que queramos saber las respuestas a por qué suceden las cosas. Podemos tratar de arreglar las cosas por nuestra propia cuenta. Como cristianos somos capaces de caminar por la fe y no tener que ver físicamente las respuestas. Hay momentos en que podemos sentirnos frustrados por no conocer el plan de Dios, pero tenga la seguridad de que su plan, está hablando el plan de Dios, y el tiempo de Dios son mejores que nuestros tiempos. Los planes de Dios son mejores que nuestros planes, el tiempo de Dios es mejor que nuestro tiempo. El tema es la fe, tener la habilidad de lo que es creer. Ahora, cuando hablamos de la fe, necesitamos establecer un fundamento a lo que es la fe. Porque hoy en día mucha gente, aún pecadores, hablan de la fe. ¿Cuántos han escuchado pecadores que ten fe, ten fe? Yo conozco chamucos del infierno, amén, que dicen que tenga fe. Oh, cree, pero ¿cree en qué? ¿Cree en quién? Okay. La fe no es nada más algo místico, no es algo religiosín, un vocabulario donde, amén, tú puedes usar. La fe en la palabra de Dios se centra en algo específico, en Jesús. Cuando Jesús está retando aquí al Padre, ok, póngase en esta situación. Este hombre está desesperado. Su hijo ha tratado de cometer suicidio múltiples veces, está completamente endemoniado y este demonio es palpable, es visual. Usted lo puede ver. Que este hombre en su desesperación le pide a Jesús que lo ayude. Jesús le dice, si tú puedes creer, pero el contexto de esta escritura no es nada más fe a cualquier cosa, fe en un árbol. Hay gente que tiene fe en el universo, fe en lo que es el horóscopo, fe en los curanderos, ¿verdad? Yo fui de esos. En mi necedad siendo niño, mi madre me crió tener fe que si yo iba a un curandero quebraba un hueso en mi cabeza, por eso se me cayó el pelo, aleluya, iba a sanar. ¿Cuántos brujos me hicieron curanderismo? Yo recuerdo de 6, 7, 8, 9 años, gallinas, brujos, de todo había. Okay. Mi madre tenía fe en lo equivocado. Jesús está retando a este hombre a tener fe en Jesús, en la palabra de Dios, en su poder. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Romanos capítulo 3, versículo 22. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere.
O sea que Jesús nos dice, Dios nos dice que Dios nos hace justo. Él está hablando de justicia aquí. ¿Cuántos saben que nosotros en nuestra inmundicia de pecado no podemos ser justos por sí solos, verdad? No podemos. Pero el apóstol Pablo nos dice, pero un pecador, un vil pecador como yo, cuando yo pongo mi fe en Jesús, ahora soy justo ante los ojos de Dios. Eso es poderoso, porque ese es el reto que Jesús le está dando a este muchacho y a este padre. Él necesita un milagro. Jesús le dice, si tú puedes creer, si tú tienes fe, ¿en qué? En Jesús. Esa fe ahora te justifica. Fue el pastor Charles Spurgeon que dijo estas profundas palabras. Nuestra fe está en una persona. El evangelio que tenemos que predicar es una persona, es Jesús. O sea que cuando hablamos de lo que es fe, nuestra fe es Jesús, es en la persona de Jesús, es en sus palabras. Y esto es algo que tú vas a tener que aprender a declarar. Yo estaba hablando con alguien el viernes, creo, estaba aconsejando a una persona que está enfrentando una gran necesidad. Y yo le dije, tienes que aprender a orar, tienes que hablar fuerte, tienes que hablar amén, vocablemente fuerte. Estás en el auto, ora y cree lo que oras. Dile al infierno mismo lo que la palabra de Dios declara de tu vida, tus promesas. Eso es fe. Fe no nada más en que quizás va a pasar, fe en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, en lo que Dios ya ha declarado. Y esto es lo que el Padre o lo que Jesús le está estableciendo al Padre. Tú tienes una necesidad increíble, esto humanamente es imposible. ¿Cuántos saben que un ser humano no puede sacar un demonio afuera? No puede. ¿Okay? Yo lo he tratado en mi carne, escúchame, no puede, te va a ir como en feria. La Biblia nos dice que había unos hombres que trataron de sacar un demonio en su carne, en el libro de Hechos, casi mueren, salieron corriendo lastimados y desnudos, porque un ser humano, no importa qué tanta fuerza tenga. Yo he conocido gente que es flaquita, más bien flaquita, pero cuando están endemoniados se convierten en Hulk. Yo he visto gente endemoniada que literalmente han quebrado madera de 4x4, los han agarrado y los han quebrado como si fuera un palito. Yo he visto gente endemoniada que ha agarrado a gente, seres humanos, y los ha tirado por el aire como 20, 30 pies de altura, solos. Esa gente estaba poderosamente enchamucada. Yo los he visto, no era que me lo contaron, yo los he visto. Un ser humano, no importa que tú fuerte seas, no puedes vencer a un demonio, pero cuando ese ser humano tiene fe en Cristo Jesús, cambia todo. Cuando ese ser humano ahora se esconde en las promesas de Dios, se viste en la persona de Jesús, ahora todo cambia. Y esto es lo que el reto que Jesús le da ahora a este hombre. Ahora quiero hablar seguramente, y es aquí realmente donde quiero entrar, es el asesoramiento honesto por parte del Padre. Porque nuestra Escritura nos enseña dos partes aquí. Es más, tres partes que vamos a hablar de ellas. Dos de ellas son muy importantes. El hombre, su necesidad, viene a Jesús y le pide por un milagro. Jesús le ofrece, le presenta un reto. Si tú puedes creer, todo es posible al que cree. O sea que ese es el reto para el Padre y ese es el reto para usted y para mí. No importa cuál sea mi problema, si es financiero, si es físico, si es en mi matrimonio, sea lo que sea, si es en el ministerio. Si yo tengo fe, Jesús me dice que si yo creo, todo es posible. ¿Cuántos saben que Jesús no miente? ¿Verdad? O sea que eso es poderoso. Ok, pero ahora vemos que nuestra Escritura nos ofrece una honesta respuesta por parte del papá. Y esa respuesta la encontramos en el versículo 24, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, después lo voy a leer en la Reina Valera. Al instante, el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. La Reina Valera lo pone de esta manera, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Otra traducción lo pone de esta manera, e inmediatamente después de haber gritado, el padre del niño le decía a Jesús, estoy creyendo, ayuda
a mi debilidad de fe. O sea que algo pasa aquí en nuestra escritura que es muy real, muy honesto. Y esto yo creo que obviamente Dios lo puso, lo dejó en la escritura para ayudarnos, que cada uno de nosotros podamos identificarnos. Cuando Jesús reta a este hombre que tenga fe, que crea, este hombre es muy honesto con Jesús. Él no pretende ser religioso, no pretende tener todo bajo control. Este hombre admite que sí cree en Jesús, pero a la misma vez este hombre admite algo muy real en él, interiormente, que quizás nadie podía ver, y eso es una lucha interna por creer. Recuerde quién está diciendo estas palabras, ¿ok? Las palabras nacen de un padre, que sin duda para este entonces el padre estaba completamente agotado, emocionalmente, de forma física, espiritualmente. Día con día, desde que era niño, estaba tratando con un demonio en su hogar. Eso no es nada agradable. O sea que prácticamente lo que esto nos enseña es que este hombre está lidiando con este problema desde hace mucho tiempo. ¿Y cuántos saben que cuando nosotros como seres humanos lidiamos con cosas a través del tiempo, es fácil aceptarlas? ¿Cuántos dicen amén? Es fácil caer en un lugar donde dice, ¿sabes qué? Así es mi vida, así ha sido y así va a ser. Que eso es normal como seres humanos. Y esto es lo que el Padre nos enseña. El Padre necesita un milagro. Viene a Jesús, le pide por un milagro. Jesús le presenta un reto que crea. Y este Padre en toda honestidad dice, yo creo, pero hay algo en mí, Señor, que es incrédulo. Esto no es una contradicción, esto es algo genuino, esto es algo real. Tú me enseñas, cada hombre de Dios, cada persona que ha tenido victorias y tiene victorias en su vida, y yo te digo gracias a Dios por esas victorias, pero yo también te voy a enseñar la realidad que esa persona, en la realidad de su humanidad, ha tenido conflictos en su propia fe. El viernes estuvimos con mi esposa en Tempe. Tuve el privilegio de ir a la iglesia de Tempe, a la conferencia de Tempe. La iglesia de Tempe, pastoreada por el pastor Mark Olson, prácticamente es mi iglesia abuela. La iglesia de Tempe hace años plantó la iglesia de San Diego, California. La iglesia de San Diego, California es mi iglesia madre. Yo prácticamente me discipulé ahí, me casé con mi esposa, me mandaron al campo. O sea que la iglesia de San Diego para mí es muy personal, es muy querida, y por eso yo estoy conectado a lo que es la rama de lo que es Tempe. Yo no puedo prácticamente ir toda la semana en conferencias, pero sí puedo ir los días, y esta semana pudimos ir el viernes. El pastor Robert Dodd predicó el primer seminario, el pastor Chris Olson predicó el segundo seminario, el tercero lo predicó el pastor Greg. Los primeros dos sermones, pastor Robert Dodd y Chris Olson, predicaron poderosos sermones, pero algo que me llamó la atención y que resonó a través de la gente de la conferencia es que ellos dos, cuando predicaron muy honesto. Algunos quizás puedan decir muy honestamente honesto, porque estaban predicando de que ellos en tiempos del ministerio han batallado en esto, en creer a Dios por lo imposible, y han dudado. El pastor Chris Olson habló de unas temporadas, unas fechas donde él había estado tan mal espiritualmente que estaba listo para resignar y renunciar a lo que era ser pastor. Eso es una realidad. Él dijo, ¿sabes qué? Llegué a un punto donde estaba tan golpeado, pastoreando en Washington, estaba pionando una iglesia, hubo circunstancia, y dice, estaba pensando en esa mañana iba a llamar al pastor Wayman Mitchell y decir, ¿sabes qué? No puedo hacer esto, estoy completamente agotado. Pero dice que fue a la iglesia, se puso a llorar, estuvo clamando a Dios, se rindió, dijo, Dios, lo que sea, en las buenas y en las malas te voy a servir. Ese día recibió una llamada por el pastor Wayman Mitchell de mandarlo a África. Justo cuando iba a tirar la toalla, Dios le estaba diciendo, no, tengo más para ti. Y eso fue un buen capítulo. Y a través del sermón, él empezó a expresar, a compartir. Y mucha gente dijo después de esos sermones, wow, me pude identificar, porque muchas veces, ¿cuántos saben? Tú puedes ver un pastor y tú puedes asumir que esa persona tiene toda su vida perfecta, ¿verdad? Yo recuerdo que un discípulo un día lo mandé al campo, en una de mis iglesias,
y está en mi oficina tratando de recibir ayuda y yo le estoy tratando de guiar y él me dice, sí, pastor, pero usted nunca tiene problemas. Lo que dieron un par de cachetadas. ¿Cómo que no tengo problema? No, es que usted siempre está en el altar ahí, en el púlpito, predicando ahí con fe. Le digo, pues ese es mi llamado. ¿Qué quieres que me ponga en el púlpito y me ponga a llorar? No puedo. Pero detrás del púlpito mi esposa sabe que yo lloro. Hay veces donde ha sido fuerte la cosa, ¿verdad? Y esa es una realidad. Pero tú me enseñas cualquier pastor que tenga una dimensión buena de gracia y fe en su vida. Yo te voy a mostrar un pastor que ha pasado como este papá vivió. Dios, yo creo, pero hay mucha incredulidad en mí. Yo creo, Dios, pero hay cosas en mí que no son sanas, hay cosas que dudan, hay cosas. Eso no es ser pecador horrible, eso es ser humano. O sea que esto nos identifica, honestamente, yo me atrevería a decir la mayoría de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No voy a atrever a decir todos, pero realmente somos todos. Pero yo creo que a la mayoría de nosotros nos podemos identificar con esto. Una persona hablando de esta escritura dijo, confieso que esta ha sido una lucha de mi vida, hablando de la fe. He visto a Dios obrar milagros en mi vida y en la vida de otros, pero hay esta mentalidad profundamente arraigada que me dice que algunas promesas de Dios son imposibles para mí. A veces las veo al alcance de mi mano, sin embargo, a menudo siento que se me escapan con el pensamiento de que nunca podría poseerlas porque son demasiado grandes para alguna persona como yo. O sea que aquí está esta persona siendo muy honesta, dice, yo creo en Dios, yo he visto milagros, he visto cosas poderosas, pero dice, yo he recibido milagros, pero hay milagros que se ven muy lejos. Y esa persona dijo, veo como que las promesas de Dios son imposibles, no en universal, pero dice, son imposibles para mí. Y esto es algo que la Biblia claramente nos enseña, que personas experimentaron. Es más, sabemos bien que todos los discípulos pasaron por esto. Lucas capítulo 17, si tú estudias ese capítulo, Jesús está predicando, está diciendo cosas que son muy profundas, ¿ok? Muy profundas para la mentalidad de los discípulos. Está hablando de perdonar, y no nada más de perdonar una vez, sino 70 veces 7 en el mismo día. Esas son cosas donde dices, wow, ¿cómo puedes hacer esto? Al tal punto que los discípulos dijeron, Lucas 17:5, entonces los apóstoles le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe. Como diciendo, Dios, esto está pesado. Queremos creer, pero necesitas aumentar nuestra fe, porque nuestra fe ahora no está en el nivel que debe de estar. Eso necesariamente no es algo horrendo, eso es algo real. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo que, si somos honestos, todos nosotros podemos y sabemos lo que es. Esto es algo que el Padre demuestra. Él dice, yo creo, Jesús, pero necesitas ayudar mi incredulidad. Ahora vamos a hablar de la esperanza. En el versículo 25, inmediatamente que Jesús escucha la pérdida de este hombre, el Padre le dice, ayúdame. Y ese es el título de nuestra serie hoy, ¿verdad? Ayuda en mi incredulidad. Versículo 25, nuestro texto, y cuando Jesús vio que aumentaba el número de los espectadores, reprendió el espíritu maligno. Y la Biblia nos dice, versículo 27, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. O sea que algo pasa aquí. En el medio de la necesidad de un padre desesperado, este padre le pide a Jesús que lo ayude y vemos que Jesús lo ayuda. Y esto es esperanza para todos nosotros. Escúchame. Dios, esta serie se trata o habla del tema, lo que es el Señor es mi ayudador. Dios está dispuesto a ayudarnos aún en nuestras circunstancias más personales y más íntimas. Y esto es algo que nace o se manifiesta en nuestro texto. Aquí hay un padre que necesitaba ayuda en el área de la fe, y la Biblia nos enseña que Jesús en su misericordia lo ayuda. Jesús le otorga el milagro que él necesitaba más, aun cuando este padre no manifiesta perfecta fe. ¿Okay? El padre reconoce que sí, él tenía fe, pero él también tenía incredulidad. Esa guerra interna era muy real. Y esa guerra interna es algo muy real en nosotros.
Pero en esa guerra la fe tiene que prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy sano cuando hablamos del tema de los altares, la llamada al altar. Cada servicio en nuestra iglesia, ahora yo no sé cómo el mundo religioso lo hace, pero yo estoy hablando de nuestro compañerismo. Cada vez que usted viene a un servicio en nuestro compañerismo, usted escucha un sermón. Cada vez que ese sermón termina, el predicador siempre va a dar una oportunidad para que gente venga y conozca a Cristo como su Salvador y su Señor, ¿verdad? Pero sabe, la llamada al altar no es nada más eso. La llamada al altar también involucra otra fase, y la otra fase es que abrimos el altar para que gente cristiana de nuestra iglesia venga, pase y se encuentre con Dios, hable con Dios, exprese su corazón a Dios. Y eso es muy sano. ¿Por qué? Porque cada llamada al altar es una oportunidad para usted poder ir y encontrarse con Dios y ser como el Padre fue. Jesús, yo creo, Dios, yo creo lo que el pastor está predicando, lo que tú me dijiste en el sermón, pero Jesús, ayuda a mi incredulidad. Hay cosas en mí y no hay nada malo de hacer eso. Hay mucha gente que nunca pasa un altar, nunca platican con Dios. Pierdes algo hermoso, amado. La llamada al altar es algo hermoso, es algo valioso, donde tú puedes hacer negocios con Dios, tratar con Dios, ser honesto con Dios. No hay nada malo decirle a Dios, Dios, estoy creyendo, pero hay algo en mí que no quiere creer. Es más, hay algo en mí que está enfadado, hay algo en mí que está enojado, hay algo en mí que está rebelde. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo en mí que está chamuquín. Hay algo en mí, amén, que está dudando. No hay nada malo ser honesto con Dios. Lo hermoso de nuestra escritura es que cuando el Padre fue honesto con Jesús y él identificó incredulidad en él, Jesús no le dio una par de cachetadas y lo reprendió. Jesús lo bendijo en su debilidad. Y en el medio de su incredulidad, la Biblia nos enseña que Jesús sana a su hijo, aún cuando se trata del tema de demonios, ¿ok? Esto nos enseña que este problema era grande. Hay problemas que son grandes que enfrentamos. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que tú puedes ir al pastor y él te puede dar un poquito de dirección y esos problemas se solucionan rápido. Hay otras veces, amado, donde los problemas son grandes. Son arraigados espiritualmente, hay principados, hay demonios, hay maldiciones, hay cosas que nadie te las puede arreglar así, pero la Escritura nos enseña algo poderoso. Jesús está dispuesto a ayudarte, aún en el medio de tu batalla con la fe y la incredulidad, y esto es algo sobrenatural que nosotros, amén, tenemos que aceptar y hacer parte de nuestra vida. Quiero hablar por último lo que es pasos prácticos en cómo Dios nos ayuda de acuerdo a nuestra escritura. Número 1, Jesús nos ayuda a través de gracia, a través de milagros. Este hombre necesitaba un milagro. Este hombre necesitaba que Jesús le dé un milagro a su hijo. Y la Biblia nos enseña que Jesús le dio un milagro. ¿Cuántos saben que Jesús es un Dios que hace milagros todavía? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en milagro? ¿Ok? El pastor Wayne Mitchell siempre tenía cruzadas de milagro, aún en conferencias, y él, amén, hablaba de la realidad de los milagros, que Dios todavía hace milagros. Nosotros creemos por milagros. Escúchame, milagros son reales en Cristo Jesús. Milagros son reales. Nunca llegues a tu caminar con Dios donde descartes los milagros. Hay cristianos, tristemente, hoy en día que se llaman cristianos y dicen que los milagros solo eran reales en el tiempo de Jesús, cuando Jesús caminó en la tierra. Si eso es una realidad, estamos en serios problemas. Yo no sé acerca de ti, yo necesito milagros hoy. Necesito milagro en mi cuerpo, en mi matrimonio, en mis finanzas, y Dios es un Dios milagro. Y aquí Jesús ayuda a este hombre con milagros. Número 2, ¿okay? Los milagros nos ayudan a lo que es nuestra fe. Número 2, ¿qué es lo que nos puede ayudar en el medio de nuestra incredulidad? Su palabra. Escúchame, si tú te puedes identificar con este hombre, que tú crees, pero hay incredulidad en ti, necesitas alimentarte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a ayudar a alimentar tu fe. En el libro de Mateo capítulo 4 vemos una poderosa historia. Jesús se topa con las fuerzas del infierno. La Biblia dice que Jesús
fue impulsado por el Espíritu al desierto y ahí Satanás lo tentó. Lo poderoso de esto es que Jesús peleó en contra de la fuerza del infierno a través de la palabra de Dios. Mateo 4:4 respondió Jesús, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús combatió al infierno a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque si hay algo que va a ayudar tu fe, va a ser la palabra de Dios. Cuando tú no lees la palabra de Dios, tu fe va a ser asaltada. ¿Okay? Y esto es algo que la Biblia nos enseña. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene a través de escuchar ¿qué? Escuchar ¿qué? El horóscopo, amén, la comedia, la novela, la palabra de Dios, amén. Tienes que alimentarte de la palabra de Dios, tienes que tener una dieta de la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional lo pone de esta manera, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene a través de la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios, tienes que oír la palabra de Dios, tienes que exponerte a escuchar palabra de Dios a través de la Biblia, sea a través de canciones, sea a través de la predicación. El libro de Proverbios nos dice unas profundas palabras en el capítulo 22, versículo 17, dice, presta atención. Escucha las palabras de los sabios y aplica mis enseñanzas. Grato es retenerlas dentro de ti y tenerlas todas a flor de labios. A ti te las enseño en este día para que pongas tu confianza en el Señor. Las palabras de Dios, la sabiduría que nace de la palabra de Dios, dice que esté en tu corazón, que esté en la boca, en tus labios, que esté en tu pensar, en tu vivir, que esté todos los días, dice, ¿para qué? Así tú puedes poner confianza en la palabra de Dios. Es por eso que el diablo va a tratar de robarte a que tú tengas tiempo personal con la palabra de Dios. ¿Han notado cuánto el diablo nos pelea tener tiempo íntimo con la palabra de Dios? El diablo puede dejarte que gastes 30 horas en tontas cosas, Facebook, WhatsApp, YouTube, tonteras, pero dedica 1 hora a leer la Biblia y mira cuántas distracciones el diablo te va a tratar de aventar. Dedica un tiempo para decir, ¿sabes qué? Voy a venir a la iglesia contra viento y marea. Una persona me estaba hablando la semana pasada, lo estoy tratando de ayudar, está pasando por una tormenta difícil, pero no ha estado en la iglesia. Tienes que venir a la iglesia. Necesito que Dios me ayude. Expone tu vida a la palabra de Dios. Si tú te quedas, amén, lejos de la palabra de Dios, tu fe no va a ser fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Y la tercera manera, o sea que nuestra fe es ayudada a través de los milagros, el poder de Dios, la palabra de Dios, y lo tercero y por último es la oración. En nuestra escritura lo que nosotros tenemos es una oración. Ok, esto prácticamente es una oración. Este hombre viene con su necesidad, se postra a Jesús y le dice, Señor, si tú puedes, ayúdame. Ok, esto es una oración. La oración no tiene que ser religiosamente vestida con hermosas palabras. La oración debe ser genuina y real. Ahora, yo entiendo que todos aprendemos a orar a través de los tiempos, los años, amén, pero la oración, la honesta oración es lo que Dios busca y es lo que Dios contesta. Este hombre necesitaba gracia, necesitaba fe. Estaba batallando con cosas que lo estaban aterrorizando. Era un demonio, esto era algo real. Y este hombre le pide a Jesús que aumente su fe, que lo ayude en su incredulidad. Los discípulos también le preguntaron, le pidieron a Jesús, aumenta nuestra fe. Esto es algo que tú puedes de orar, esto es algo que debes de orar, debes de pedirle a Dios. Dios, ayuda a mi fe. Dios, estoy batallando en estas áreas, estoy batallando con miedo, temor. Estoy mal, estoy enojado, estoy amargado, hay cosas en mí que quizás están cuestionando aún tu bondad. Una persona llamada Ed Dobson,
era un líder evangélico que pastoreó unas iglesias, aparentemente en su tiempo fue muy conocido. Él falleció en el año 2015, estaba batallando con esclerosis lateral, una enfermedad muy fuerte. Y él dijo, y él confesó en cómo su fe se había unido a dudas, había pasado por etapas de duda. Y esto es lo que él dijo: la fe no es la ausencia de duda. Podemos seguir orando incluso cuando nos asaltan las incertidumbres. La oración abre la posibilidad de un milagro. O sea, que aquí hay un hombre que era cristiano, era pastor, fue diagnosticado una enfermedad. Sabemos bien a través de la historia, esta enfermedad realmente lo llevó hasta sus últimos días. Y él estaba batallando, y en tiempo de enfermedad, él dijo, la oración abre posibilidades de un milagro. Y Dios, amén, usó a ese hombre de una manera muy poderosa, pero él confesó algo, que en el medio de su fe había dudas. Eso es ser humano. ¿Cuánto dicen amén? Todos somos seres humanos, nadie es perfecto, todos nosotros tenemos nuestro combate internamente, pero hay algo poderoso. La Escritura nos enseña que Jesús quiere ayudarnos aún en medio de nuestro temor y nuestra incredulidad. O sea que yo no sé cuál es su necesidad esta mañana, yo sé que tengo las mías, todas las tenemos. La esperanza para nosotros, tenemos un Dios que nos ama, ¿verdad? Y Él nos quiere ayudar, Él está dispuesto a ayudarnos, y aún en nuestra incredulidad nosotros podemos venir a Jesús y decirle a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Tengo problemas, hay cosas en mí, pero necesito un milagro. Y la Biblia nos enseña que este Padre experimentó un milagro sobrenatural. Nuestro Dios es un Dios de milagros. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie, voy a orar por usted, me queda un minuto. Amén, 10:19, o sea que voy a cerrar en 10:20. Yo no sé cuál es su necesidad esta mañana, pero yo voy a orar para que Dios le dé un gracia y favor. Padre, te pido por cada oyente en esta mañana, traigo cada necesidad, como este padre trajo a su hijo endemoniado y en necesidad. Yo traigo a estas almas con sus necesidades. Yo me traigo a mí mismo con mi necesidad. Presentamos nuestra necesidad ante ti, Dios. Creemos que tú eres un Dios de milagros. Dios, ayúdanos. Nosotros creemos, pero internamente hay miedo, hay inseguridad, hay incredulidad. Reprendemos la incredulidad, todo espíritu de brujería y hechicería, de temor en la carne que quiere dudar tus promesas. Confesamos, oh Dios, que tú eres un Dios de milagros, que tú nos amas y tú estás dispuesto a ayudarnos. Dios, yo te pido que tú ayudes a cada persona esta noche, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Dales milagros sobrenaturales para sus vidas. Amén. Muchas gracias por su atención. Quiero dedicarle feliz día a la mamá, a cada mamá esta mañana. Amén. Dios me las bendiga, y hoy vamos a orar por las mamás después del servicio. Dios me la bendiga. Gracias.